Logaritmos. Definición de logaritmo. El logaritmo en base a de b es igual a c si, solo si, a elevado a la c es igual a b. Propiedades de los logaritmos. Las siguientes propiedades se cumplen siempre que los logaritmos existan. Logaritmo de un producto. El logaritmo en base a de b por c es igual a la suma de los logaritmos en base a de b más el logaritmo en base a de c. Logaritmo de un cociente. El logaritmo en base a de b dividido c es igual a la resta de los logaritmos. El logaritmo en base a de b menos el logaritmo en base a de c. Logaritmo de una potencia. El logaritmo en base a de b elevado a la n es igual a n por el logaritmo en base a de b. Logaritmo de una raíz. Logaritmo en base a de la raíz de índice m de b es igual a 1 dividido m por el logaritmo en base a de b. Logaritmo en base a 5 de 125 por 25. Si resolvemos la multiplicación que está en el argumento, 125 por 25 es igual a 3125. Por lo tanto nos queda el logaritmo en base 5 de 3125. El logaritmo en base 5 de 3125 da como resultado 5. Por lo tanto el logaritmo en base 5 de 125 por 25 es igual a 5. Si este mismo ejercicio lo queremos resolver aplicando las propiedades de los logaritmos, podemos aplicar el logaritmo de un producto, que dice que el logaritmo en base a de b por c es igual al logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de c. Asociando la base, que sería 5, a la letra A de la fórmula, el 125 a la letra B de la fórmula y el 25 con la letra C de la fórmula, nos quedaría escrito logaritmo en base 5 de 125 más logaritmo en base 5 de 25. Calculando esos dos logaritmos por separado, el logaritmo en base 5 de 125 es 3 y el logaritmo en base 5 de 25 es 2. Por lo tanto nos queda la suma de 3 más 2. 3 más 2 es 5. El logaritmo en base 5 de 125 por 25 es igual a 5. De ambas maneras nos dio el mismo resultado. Se verifica la fórmula. Otro ejemplo, logaritmo en base 24 de 2 más logaritmo en base 24 de 12. Si queremos calcular los logaritmos por separado, no existe un número entero tal que 24 elevado a ese número nos dé 2, y tampoco no existe un número entero tal que 24 elevado a ese número nos dé 12. Por lo tanto, por separado, esos logaritmos no se pueden calcular. Entonces podemos aplicar la propiedad de logaritmo de un producto, pero en el camino inverso, o sea, pasarlo del segundo miembro al primer miembro. Eso se puede hacer debido a que ambos logaritmos están en la misma base y que tenemos una suma de logaritmos. Por lo tanto, lo escribimos como está escrito en el primer miembro y quedaría un solo logaritmo en la misma base y debemos multiplicar sus argumentos. Quedaría el logaritmo en base 24 de 2 por 12. Si resolvemos la multiplicación que tiene el argumento, 2 por 12 da 24. Por lo tanto nos queda el logaritmo en base 24, 24. Y eso nos da 1. Logaritmo en base 24 de 2 más logaritmo en base 24 de 12 es igual a 1. Tercer ejemplo, logaritmo en base 1 quinceavos de 3 más logaritmo en base 1 quinceavos de 5. Nuevamente estos logaritmos por separado no se pueden calcular, pero como tenemos una suma de logaritmos escritos en la misma base, aplicamos nuevamente la propiedad del logaritmo de un producto, llevando todo a un solo logaritmo y multiplicando sus argumentos. Entonces quedaría el logaritmo en base 1 quinceavos de 3 por 5. Resolviendo la multiplicación del argumento, 3 por 5 nos queda 15. Queda el logaritmo en base 1 quinceavos de 15. Logaritmo más 1 quinceavos de 15, fíjense en que como la base es una fracción y el argumento es un número entero, para que se transforme una fracción en número entero, ese exponente al que debemos elevar la base debe ser negativo, para que la fracción se invierta y nos dé un número entero.
Entonces, logaritmo en base a un quinceavos de 15 es igual a menos 1. Logaritmo en base 4 de 256 dividido 64. Si resolvemos la división que está dentro del argumento nos quedaría 4. Entonces queda el logaritmo en base 4 de 4. Ese logaritmo nos da 1. Otra manera de resolver este cálculo es aplicando la propiedad del logaritmo en un cociente, que cuando ahora tenemos un cociente o una división dentro del argumento, podemos separar en dos logaritmos y restar esos logaritmos. Recuerden que esos logaritmos tienen que estar en la misma base, o sea, el logaritmo en base a de b dividido c es igual al logaritmo en base a de b menos el logaritmo en base a de c. Asociando la base a, que sería el 4 en este caso, el argumento b, que es 256, y el argumento c, que es 64, nos quedaría expresado el logaritmo en base 4 de 256 menos logaritmo en base 4 de 64. Si calculamos esos logaritmos por separado, quedaría el logaritmo en base 4 de 256, que es 4, menos el logaritmo en base 4 de 64, que es 3. Resolviendo esa resta, 4 menos 3 da 1. Por lo tanto, el logaritmo en base 5 de 256 dividido 64 es igual a 1. Fíjense que de ambas maneras nos da el mismo resultado. Eso es porque la propiedad se verifica. Segundo ejemplo, logaritmo en base 5 de 50 menos logaritmo en base 5 de 2. Si queremos calcular esos logaritmos por separado, no tienen solución, ya que 5 elevado a ningún número entero nos da 50 y 5 elevado a ningún número entero nos da 2. Pero como tenemos una resta de logaritmos que están escritos en la misma base, podemos aplicar la propiedad del logaritmo en cociente de manera inversa, llevando del segundo miembro al primer miembro, dejando un solo logaritmo y dividiendo sus argumentos. Quedaría el logaritmo en base 5 de 50 dividido 2. Resolviendo la división que está dentro del argumento, 50 dividido 2 da 25. Por lo tanto, nos queda el logaritmo en base 5 de 25. Y ese logaritmo nos da como resultado 2. Por lo tanto, el logaritmo en base 5 de 50 menos el logaritmo en base 5 de 2 es igual a 2. Tercer ejemplo, logaritmo en base 1/30 de 150 menos logaritmo en base 1/30 de 5. En este ejemplo, si queremos calcular por separado los logaritmos, no se pueden resolver. 1/30 elevado a ningún número entero nos da 150 y 1/30 elevado a ningún número entero nos da 5. Por lo tanto, aplicamos nuevamente la propiedad del logaritmo en cociente. Ambos logaritmos están escritos en la misma base y tenemos una resta. Por lo tanto, dejamos un solo logaritmo escrito en la misma base y dividimos sus argumentos, quedando así logaritmo en base 1/30 de 150 dividido 5. Resolviendo la división entre el argumento, 150 dividido 5 da 30. Por lo tanto, nos queda el logaritmo en base 1/30 de 30. Para calcular ese logaritmo, como su base es una fracción y su argumento es un número entero, tenemos que pensar 1/30 elevado a qué potencia nos da 30, y en este caso es menos 1. Resulta el logaritmo en base 1/30 de 30 es menos 1. Por lo tanto, el logaritmo en base 1/30 de 150 menos el logaritmo en base 1/30 de 5 nos dio como resultado menos 1. Logaritmo en base 2 de 8 elevado al cuadrado. Resolvemos la potencia, 8 elevado al cuadrado nos da 64. Por lo tanto, tenemos logaritmo en base 2 de 64 y ese logaritmo nos da como resultado 6. Otra manera de resolver es aplicando las propiedades. Como tenemos una potencia, aplicamos el logaritmo de una potencia, que dice que el logaritmo en base a de b elevado a n es igual a n, el exponente, por el logaritmo en base a de b. En este caso nos quedaría 2, que es el exponente, por el logaritmo en base 2 de 8. Si calculamos el logaritmo en base 2 de 8, nos da como resultado 3. Por lo tanto, esta cuenta nos quedaría 2 por 3, que es 6. Fíjense que de ambas maneras nos da el mismo resultado. Eso es porque la propiedad es válida. Segundo ejemplo, el logaritmo en base 5 de 625 elevado a la 18.
para no calcular esta potencia, nos va a dar un número muy alto, 625 elevado a la 18, podemos aplicar la propiedad del logaritmo de una potencia para facilitar los cálculos. El exponente es 18, el argumento es 625, por lo tanto recuerden que es el exponente por el logaritmo. Entonces nos quedaría 18 por el logaritmo en base 5 de 625. El logaritmo en base 5 de 625 es 4. Por lo tanto nos queda la multiplicación 18 por 4. Resolviendo ese cálculo nos da 72. Por lo tanto el logaritmo en base 5 de 625 elevado a la 18 es igual a 72. Tercer ejemplo, el logaritmo en base a un tercio, 9 elevado a la 23. En este caso el exponente es muy alto, 23. Para no hacer ese cálculo, 9 elevado a la 23 y luego calcular el logaritmo, resolvemos aplicando la propiedad del logaritmo de una potencia. Dice que tenemos que bajar el exponente y multiplicarlo por el logaritmo. O sea, nos quedaría 23 por el logaritmo en base a un tercio de 9. El logaritmo en base a un tercio de 9 es igual a menos 2. Por lo tanto nos queda 23 por menos 2, que es 46, menos 46. El logaritmo en base a un tercio de 9 elevado a la 23 es igual a menos 46. Logaritmo en base 2 de la raíz de índice 6 de 64. Si calculamos esa raíz de índice 6 de 64 nos da como resultado 2. El logaritmo en base 2 de 2 es igual a 1. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de la raíz de índice 6 de 64 es igual a 1. Otra manera de calcular este ejercicio es aplicando la propiedad del logaritmo de una raíz. Recuerden que dice que el logaritmo en base a de la raíz de índice m de b es igual a 1 dividido m, el índice, por el logaritmo en base de b. En este caso nos quedaría 1 dividido 6, un sexto, por el logaritmo en base 2 de 64. El logaritmo en base 2 de 64 lo calculamos y nos da 6. Por lo tanto nos queda un sexto por 6. Y ese resultado nos da 1. Por lo tanto el logaritmo en base 2 de la raíz de índice 6 de 64 es igual a 1. Nuevamente, ambos resultados coinciden resolviéndolo de ambas maneras, ya que la propiedad es válida, se verifica. Segundo ejemplo, el logaritmo en base a un tercio de la raíz de índice 5 de 81. En este caso no podemos calcular la raíz de índice 5 de 81, nos daría un número con coma, un número decimal. Por lo tanto, lo que hacemos es aplicar la propiedad del logaritmo de una raíz, que dice que tenemos que escribir 1 dividido el índice, en este caso 1 dividido 5, un quinto, por el logaritmo en base a un tercio de 81. Calculamos el logaritmo en base a un tercio de 81 y nos da menos 4. Por lo tanto, nos queda un quinto por menos 4. Resolviendo esa multiplicación, aplicando la regla de los signos, más por menos es menos, un quinto por 4 es 4 quintos. Por lo tanto, el resultado del logaritmo más un tercio de la raíz de índice 5 de 81 es igual a menos 4 quintos. Resolver sin utilizar calculadora. Cuando tenemos, por ejemplo, el logaritmo en base 5 de 9 por el logaritmo en base 9 de 5, lo que tenemos que hacer es aplicar el cambio de base, que dice que el logaritmo en base a de b es igual al logaritmo en base n de b dividido el logaritmo en base n de a. Vamos a llevarlo a base 10. En este caso, las bases que en la fórmula dicen n serían 10. Recuerden que cuando es base 10 no debemos escribir el número 10. Entonces el logaritmo es el cociente, una división entre el logaritmo del argumento dividido el logaritmo de la base. El primer factor, que es logaritmo en base 5 de 9, nos quedaría escrito el logaritmo de 9 dividido el logaritmo de 5 por el segundo factor, que es logaritmo en base 9 de 5, quedaría al revés, logaritmo de 5 dividido el logaritmo de 9. Fíjense que como tenemos una multiplicación, la multiplicación se puede simplificar en forma cruzada, o sea, los logaritmos de 9 que están en el numerador del primer factor y en el denominador del segundo factor se pueden simplificar. Cuando simplificamos, recuerden que nos queda 1, cuando son dos expresiones iguales. Logaritmo de 9, si lo dividimos por logaritmo de 9 nos queda 1 en ambos
lugares en ambos factores. Y también podemos hacer lo mismo con el logaritmo de 5. Ambas expresiones se simplifican. Al simplificarlas nos queda 1. Por lo tanto, el logaritmo en base 5,9 por el logaritmo en base 9,5 nos da como resultado 1. Veamos otro ejemplo, logaritmo en base 2 de 25 por logaritmo en base 5 de 4. Lo que tenemos que hacer ahora es aplicar el cambio de base. Nuevamente nos quedaría el logaritmo de 25 dividido el logaritmo de 2 por el logaritmo de 4 dividido el logaritmo de 5. Recuerden que en el numerador va el logaritmo del argumento y en el denominador el logaritmo de la base. En estas expresiones no nos quedaron iguales, por lo tanto no podemos simplificarlas como en el ejemplo anterior, pero podemos transformar algunos números en potencias de los otros. O sea, el 25 lo podemos transformar en 5 al cuadrado y el 4 lo podemos transformar en 2 al cuadrado. Debemos transformar los más grandes en los valores más pequeños elevados a alguna potencia. Ahora podemos aplicar el logaritmo de una potencia en la propiedad. Recuerden que los exponentes bajan y quedan multiplicando el logaritmo. Por lo tanto, en el primer factor, logaritmo de 5 elevado al cuadrado nos quedaría 2 por el logaritmo de 5, dividido el logaritmo de 2 por, y en el segundo factor que dice logaritmo de 2 al cuadrado, el exponente 2 baja y queda multiplicando la 2 por el logaritmo de 2, dividido el logaritmo de 5. En estas expresiones sí tenemos factores iguales, tanto en el numerador como en el denominador, por lo tanto los podemos simplificar. Logaritmo de 5 con logaritmo de 5 se simplifican y queda 1, y logaritmo de 2 con logaritmo de 2 se simplifican y queda 1. En este caso quedaría logaritmo en base 2 de 25 por logaritmo en base 5 de 4, quedaría igual a 2 por 2. Resolviendo esa multiplicación nos da 4. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de 25 por el logaritmo en base 5 de 4 nos da como resultado 4. Tercer ejemplo, logaritmo en base 2 de un tercio por logaritmo en base 3 de un medio. Aplicamos el cambio de base y nos quedaría en el primer factor logaritmo de un tercio dividido el logaritmo de 2 por, y en el segundo factor quedaría logaritmo de un medio dividido el logaritmo de 3. En este caso no tenemos factores iguales para simplificar, pero podemos transformar unos argumentos en otros. Por ejemplo, el logaritmo de un tercio en el primer factor queda igual, dividido el logaritmo de 2, pero cuando tenemos logaritmo de un medio, lo medio lo podemos transformar en 2 elevado a la menos 1. Por lo tanto, en el numerador quedaría en lugar de logaritmo de un medio, logaritmo de 2 elevado a la menos 1. Y 3 es lo mismo a tener un tercio elevado a la menos 1. Por lo tanto, el logaritmo de 3 es igual al logaritmo de un tercio elevado a la menos 1. Aplicamos el logaritmo de una potencia y quedaría en el primer factor logaritmo de un tercio dividido el logaritmo de 2 por, y en el segundo factor bajamos los exponentes. En el numerador quedaría menos 1 por el logaritmo de 2 y en el denominador quedaría menos 1 por el logaritmo de un tercio. Fíjense que ahora sí tenemos factores iguales que se pueden simplificar. El logaritmo de un tercio del numerador con el logaritmo de un tercio del denominador se simplifican y queda 1. El logaritmo de 2 del numerador con el logaritmo de 2 del denominador se simplifica y queda 1. Por lo tanto nos quedaría en el numerador menos 1 dividido y en el denominador también menos 1. Entonces queda menos 1 dividido menos 1. Esa división nos da 1. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de un tercio por el logaritmo en base 3 de un medio nos da como resultado 1. Logaritmo en base 1 tercio 4 novenos por logaritmo en base 3 medios de 27. Aplicamos el cambio de base. En el primer factor nos quedaría logaritmo de 4 novenos dividido el logaritmo de 1 tercio, que es la base, por el logaritmo de 27 dividido el logaritmo de 3 medios. Tenemos que transformar algunos números en potencias del otro. Por ejemplo, en el numerador del primer factor, logaritmo de 4 novenos es 2 tercios elevado al cuadrado. Y
el logaritmo de 27 en el segundo factor en el numerador, 27 lo escribimos como 3 al cubo. Entonces nos quedaría el logaritmo de 2 tercios al cuadrado dividido el logaritmo de 1 tercio por el logaritmo de 3 elevado al cubo por el logaritmo de 3 medios. Fíjense en que todavía no tenemos expresiones iguales para simplificar, pero podemos transformar unas en otras. Por ejemplo, el logaritmo de 2 tercios elevado al cuadrado lo escribimos como logaritmo de 3 medios elevado a la menos 2. Invertimos la base, por lo tanto el exponente lo transformamos en negativo. Dividido el logaritmo de 1 tercio por logaritmo, en lugar de 3 elevado al cubo, escribimos 1 tercio elevado a la menos 3. El 3 lo invertimos como 1 tercio, para eso debemos poner el exponente negativo. Dividido el logaritmo de 3 medios. Pero aplicamos la propiedad del logaritmo de una potencia bajando el exponente que queda multiplicando el logaritmo. Por lo tanto, en el numerador del primer factor nos quedaría menos 2 por el logaritmo de 3 medios dividido el logaritmo de 1 tercio. En el segundo factor, el menos 3, que es el exponente, baja y queda multiplicando el logaritmo. Por lo tanto, quedaría menos 3 por logaritmo de 1 tercio dividido el logaritmo de 3 medios. Ahora sí nos quedaron expresiones iguales que se pueden simplificar. En este caso, el logaritmo de 3 medios del numerador con el logaritmo de 3 medios del denominador del segundo factor. El logaritmo de 1 tercio del numerador del segundo factor lo simplificamos con el logaritmo de 1 tercio que está en el denominador del primer factor. Y nos quedaría como resultado de un factor menos 2 por, y en el segundo factor nos queda un menos 3. Resolvemos menos 2 por menos 3 y esa cuenta nos da 6 positivo. Por lo tanto, el logaritmo en base 1 tercio 4 novenos por el logaritmo en base 3 medios de 27 nos da como resultado 6.